Bueno, vamos a continuar con hueso efenoides. Para hablar las características del hueso efenoides, vamos a decir que forma parte del cráneo, huesos del cráneo, 10 centímetros de longitud, hueso impar y central. Ocupa la región medial de la base del cráneo y está considerado como un hueso llave. ¿Por qué? Porque es el hueso que conecta la fosa anterior con la fosa posterior a través del hueso efenoides. Lo que vamos a estudiar el efenoides tanto de exocráneo como de endocráneo, ¿sí? Desde endocráneo vamos a tener las alas menores, las alas mayores y vamos a tener el respaldo de la silla turca. Estamos hablando de rasgos generales. Desde exocráneo podemos ver las pterigoides, ¿sí? La pterigoide interna, externa, y vamos a ver una cresta efenotemporal y ala mayor del efenoides, entre otras cosas. Como siempre, vamos a hablar un poquito de las relaciones, que es importante ver las relaciones del hueso efenoides. El hueso efenoides se va a relacionar con el frontal, hacia anterior, hacia posterior con el occipital, hacia los laterales con el temporal y hacia superior con el hueso parietal, ¿sí? Así que vamos a tener las relaciones del hueso efenoides. Bueno, ahí está lo que le dijimos nosotros: hacia anterior con el frontal y el moides a través de la lámina cribosa, hacia los laterales con el temporal, hacia la región superior los parietales y hacia posterior con el occipital a través de la porción basilar, que la porción basilar del occipital con la lámina cuadrilátera del efenoides forman la rampa basilar o clivus. Vamos a hablar un poquito de las relaciones del hueso efenoides con los huesos de la cara. En este caso tenemos el efenoides que se relaciona con el vómer. ¿Se acuerda que el vómer en la parte superior se va a articular con el rostrum, que sería la base del efenoides? También se va a articular con el vómer. También se va a articular con el malar y con las pterigoides. Ahí tenemos la región anterior con el palatino, la región lateral y externo con los malares y la región inferior con el vómer. Esas son las relaciones del hueso efenoides con los huesos de la cara. Hablemos un poquito de la parte del efenoides, de las partes del efenoides, que va a ser un cuerpo, que el cuerpo es cuadrangular, donde va a tener 6 caras. La cara superior, inferior, 2 caras laterales, una anterior y otra posterior. Es como una caja. Después vamos a tener las alas menores, las alas mayores y por último las apófisis pterigoides. La pterigoide interna y la pterigoide externa. Vamos a hablar un poquito de la cara superior de las alas menores, las partes. Un triángulo que ya lo hemos nombrado, que es la cresta cribosa. Este triángulo que está acá es la cresta cribosa. Después vamos a tener el yugo efenoidal, que es la parte de la planicie, en la parte posterior de la cresta cribosa. Después vamos a tener el canal óptico o surco quiasmático, es lo mismo. ¿Qué hace el surco quiasmático? Contiene al quiasma óptico. Una vez que el nervio óptico emerge por los agujeros ópticos, se juntan formando el quiasma óptico y apoya en este canal óptico o surco quiasmático, es lo mismo. Después vamos a tener a los costados del surco quiasmático los agujeros ópticos. ¿Qué pasa? El nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Después vamos a tener en las alas menores, en el borde de las alas menores, ¿sí?, las apófisis
clinoides anteriores, que serían el borde libre de las alas menores del efenoides. Serían las clinoides anteriores. Después vamos a tener el surco quiasmático y vamos a tener hacia atrás del surco quiasmático el tubérculo pituitario, y en los extremos del tubérculo pituitario las apófisis clinoides medias. Ahí lo tenemos, clinoides medias, y entre medio de las clinoides medias tubérculo pituitario, ¿sí? Después vamos a tener las apófisis clinoides posteriores, que son los extremos del dorso de la silla turca. Y ahí tenemos, entre medio de las clinoides medias, el tubérculo pituitario. Y por último, la fosa hipofisaria, donde aloja la glándula hipófisis. Y entre medio de las clinoides posteriores, el dorso de la silla turca o respaldo de la silla turca. Bueno, ahí tenemos las clinoides medias, las clinoides anteriores, ¿sí? Y a los costados el surco para el seno cavernoso. Como lo ven acá, ¿sí? A los laterales de la silla turca, la carótida interna, que sería la porción cavernosa de la carótida interna. Cuando hace la vuelta a la carótida interna, ese se llama sifón carotidio, ¿sí? Y ahí tenemos la arteria oftálmica, que es rama de la carótida interna, ingresa junto con el nervio óptico por el agujero óptico. Después tenemos la fusión de las clinoides anteriores con las clinoides medias, van a formar el agujero carotidio clinoideo, ¿sí? Sería donde transcurre el sifón carotidio. Esa vuelta que hace lo hace a través del agujero carotidio clinoideo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cara posterior del cuerpo. No hay mucho para hablar de la cara posterior del cuerpo, donde vamos a tener el respaldo, la lámina cuadrilátera del efenoides, que se va a unir con la porción basal del occipital, formando el clivus o rampa basilar. Este rectángulo que tengo acá sería la rampa basilar, la unión de la lámina cuadrilátera del efenoides con la porción basilar del occipital. Bueno, esto es para que tengan una idea, que el efenoides y el occipital, primero hueso de nacer sin condrosis, ¿sí? Antiguamente se estudiaba como un solo hueso, que era el hueso efeno-occipital o hueso basilar. Después se empezó a estudiar como un solo hueso. La cara anterior e inferior del cuerpo, esto es una vista anterior, ¿sí?, del hueso efenoides, donde vamos a tener una cresta anterior, ¿sí?, una cresta anterior. Después vamos a tener una cresta inferior, y entre medio de la cresta anterior e inferior vamos a tener el rostrum o pico del efenoides. ¿Se acuerdan que ahí va a articular el vómer? Después vamos a tener canales articulares para las alas del vómer. Las alas del vómer enganchan acá, a los costados, para acá y para acá. Y a los costados de los canales articulares vamos a encontrar los conductos ptericopalatinos para la arteria y vena ptericopalatina y nervio faríngeo, a los costados. El cuerpo del efenoides, en la cara anterior, vemos que hay una excavación, ¿sí? Ahí tenemos el seno esfenoidal que está tabicado. Con respecto a las caras laterales del cuerpo del efenoides, vamos a encontrar dos estructuras. Primero están los senos cavernosos, y hacia inferior de los senos cavernosos la hendidura de Gasser, donde encontramos el ganglio de Gasser, que sería el nacimiento de las tres ramas del nervio trigémino, ¿sí? Entonces primero tenemos los senos cavernosos, y hacia inferior, a esta altura, vamos a tener la fosa de Gasser para el nervio trigémino, ¿sí? Acá tenemos seno cavernoso y hacia inferior la fosa de Gasser para el nervio
para el ganglio de Gasser, que sería el derivador del nervio trigémino. Ahí tenemos el ganglio de Gasser, que es donde finaliza el nervio trigémino, dando todas sus tres ramas: oftálmica, maxilar superior y mandibular, que era B1, B2, B3. Eso lo hemos nombrado. Ahí tenemos una resonancia donde nace el trigémino en la protuberancia, pasa por el ángulo pontocerebeloso y termina en la fosa de Gasser debajo del seno cavernoso, dando las tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Bien, vamos a hablar un poquito de... Esto es una vista posterior, ¿sí? Donde vemos las caras y bordes de las alas menores del efenoides. Esto sería la cara, el borde anterior, el borde posterior, ¿sí? Del efenoides. Borde anterior, ¿sí? Y borde posterior del efenoides. Donde vemos cresta cribosa, ¿sí? Esto es la sutura para el ala menor con el frontal, y acá vamos a tener la sutura para el ala menor del efenoides con el etmoides a través de la lámina cribosa. Sería la parte posterior de la lámina cribosa, acá a esta altura. Lámina cribosa con cresta cribosa, ¿sí? Recuerden que la cresta cribosa forma parte del efenoides. Después, en un extremo, el extremo externo del ala menor del efenoides, vamos a tener la apófisis, ¿sí? Sifoides se llama. Después tenemos el ala menor, eso ya lo hemos nombrado, el tubérculo pituitario, clinoides, estos serían las clinoides anteriores, clinoides media, ¿sí? Este es el yugo efenoidal y el surco quiasmático. Recuerden que el borde posterior es libre del ala menor. Bien, ahí está todo lo que le dije a ustedes. Las alas menores del efenoides, la cara posterior. Esto sería las alas mayores del efenoides, la cara posterior. La cara posterior, junto con el hueso temporal, forma la fosa media, donde se aloja el lóbulo temporal. Porque la cara anterior del efenoides va a formar la cara lateral de la órbita, la cara lateral externa, ¿sí? Bien, con respecto a la cara posterior, es posterior porque tiene una disposición casi vertical. La cara posterior está hacia endocráneo, la cara posterior hacia exocráneo. Vamos a tener la hendidura esfenoidal, el agujero redondo mayor, el oval y el espinal. Esos son todos los agujeros del ala mayor del efenoides. Pero recuerden que la cara posterior. Bueno, acá está lo que les conté, que forma parte de la base de cráneo desde endocráneo, formando la parte de la fosa temporal donde aloja el lóbulo temporal y se alojan y alberga 4 agujeros, ¿sí? El redondo mayor, el oval, el menor o espinal y la hendidura esfenoidal. Las alas mayores del efenoide, vistas desde exocráneo, que sería una cara externa, ¿sí? Vamos a ver que va a estar limitado en una porción superior y otra inferior a través de la cresta esfenotemporal. La cresta esfenotemporal va a dividir en la parte externa en superior e inferior, donde vamos a tener en la parte superior el músculo temporal, en la parte inferior los músculos pterigoideos. Ahí tenemos un preparado donde muestra, es un plano sagital, la vista sagital del hueso efenoides, donde vemos, esto sería la cara externa, la cara interna, ¿sí? Donde tenemos el ala, la parte temporal del ala mayor, tubérculo efenoides, la apófisis pterigoides, ¿sí? El ala externa, la espina de Sibinini y el canal cavernoso o el seno cavernoso, y hacia inferior vamos a tener la fosa de Gasser y la fosa hipofisaria.
Ahí tenemos una vista, otro preparado, una vista anterior. Una vista anterior, ¿por qué? Porque estamos viendo las cavidades del cuerpo, que son los senos esfenoidales, ¿sí? Que están tabicados. Vamos a tener el agujero ovidiano. Recuerden que el agujero ovidiano y el agujero redondo mayor tienen una disposición horizontal, por eso nunca lo vamos a ver de exocráneo. En una vista superior e inferior nunca lo vamos a ver en exocráneo porque van hacia anterior. Entonces, el agujero ovidiano, que está en la parte superior de las pterygoides y más hacia externo, ¿sí? Vamos a tener el agujero redondo mayor, la hendidura esfenoidal, el espacio que hay entre ambas alas, el ala menor y el ala mayor, la espina de Sibinini, ¿sí? El ala interna y el ala externa, y ahí tenemos, esto sería la apófisis y el ala interna y el ala externa. El espacio que hay en la parte inferior de las pterygoides, el espacio que hay, ¿sí? Se llama escotadura pterigoidea. De la escotadura hacia arriba, en la parte interna, vamos a hacer una excavación. Eso es fosa pterigoidea. Esto es escotadura. Arriba, pero en la cara posterior, sería fosa pterigoidea. Bueno, tenemos algunas estructuras, lo que yo les dije a ustedes, la cresta esfenotemporal, que divide en superior e inferior a esa región, donde tenemos el temporal y el pterigoideo, como hemos dicho. Tubérculo esfenoides, tenemos donde se inserta el músculo tensor del tímpano, ligamento esfenomandibular y pterigoideo espinoso de Sibinini. Ahí tenemos las alas mayores del esfenoides. En la cara anterior, sí, recuerden que la cara posterior formaba parte, junto con el temporal, la fosa temporal. Pero la cara anterior va a formar la cara externa de la órbita, ¿sí? Este amarillo sería la cara anterior del ala mayor del esfenoides. Entonces tenemos hendidura esfenoidal superior, sería agujero óptico. Teníamos hueso frontal, malar, maxilar, hendidura esfenoidal inferior, ¿sí? Esos son todos los huesos que estamos viendo. Ala menor, otra vez acá, este es el maxilar superior. Y acá en este preparado mostrando el ala mayor del esfenoides, pero la cara anterior. Acá se los dejo lo que dije recién. Ahí tenemos las apófisis pterigoides del esfenoides, que son las patitas del esfenoides. Parece una mariposa y esto parece que fueran las patitas de la mariposa, que sería del esfenoides. Vamos a tener el agujero ovidiano en la parte superior. Recuerden, en la parte superior de las pterigoides vamos a tener el agujero ovidiano y hacia externo el redondo mayor. Vamos a tener un ala interna, un ala externa, ¿sí? Cada ala para cada músculo pterigoideo. Pterigoideo externo, pterigoideo interno, ¿sí? Y ahí tenemos el agujero redondo mayor. Mostrando un plano coronal, como en una oportunidad lo vimos, creo que lo vimos en el maxilar superior, en el video de macizo facial. En un plano coronal tenemos el agujero ovidiano y el agujero redondo mayor. Recuerden que los dos tienen una disposición horizontal, por eso no lo vemos en un corte axial de exocráneo. Ahí tenemos una vista posterior y la formación de las coanas. Yo tengo que el tabique de las coanas era el vómer. Las paredes laterales de las coanas, este espacio en blanco que tengo acá, serían las coanas. La parte posterior de las fosas nasales serían la parte anterior de la rinofaringe. Lo que forma las paredes laterales de las coanas sería la pterigoide medial junto con el palatino. Este hueso que está acá, que es el palatino, y la pterigoide interna forman la pared externa de las coanas. ¿Sí? Es un juego de palabras, ¿sí? Entonces, repito, el tabique que divide ambas coanas, el vómer. La pared externa de las coanas sería la pterigoide interna junto con el palatino. Ahí tenemos el ala interna, la porción piramidal del palatino y el vómer. Y eso serían las coanas. Entre medio de ambas pterigoides voy a tener la fosa pterigoidea. Esa excavación dentro de la fosa pterigoidea voy a tener otra excavación más, que sería la fosa escafoidea.
Bueno, acá está mostrando una tomografía de un, de un hueso esfenoide y occipital que todavía no se osificó. Esto sería la lámina cuadrilátera del esfenoide, y esta es la porción basal del occipital, una sincondrosis, ¿sí? Esfeno occipital. Hueso esfenoides, hueso occipital. Esfeno occipital o esfeno basilar. Cuando se osifica, ¿sí?, entre los 20 y 25 años, se hace uno solo, ¿sí? Sincondrosis cuando no está osificado, ¿sí? Sinostosis cuando se ve uno solo. Ahí tenemos sincondrosis, sinostosis, ¿sí? Esto sería menor de 25, mayor de 25. Sinostosis, sincondrosis. Bueno, ahí tenemos 3 imágenes de distintos métodos de diagnóstico. Un estándar, un perfil de silla turca mostrando la fosa hipofisaria. Ahí tenemos una resonancia, un plano sagital, secuencia T2, donde muestra la fosa hipofisaria con la glándula hipófisis, el lóbulo anterior, y el lóbulo posterior, la neurohipófisis, el posterior, y la adenohipófisis, el anterior. Y acá en tomografía mostrando también la parte ósea, no vemos partes blandas, con ventana ósea, la fosa hipofisaria, paciente de mayor de 25 años, acá pasa lo mismo, mayor de 25 años, ¿sí? Tenemos una sinostosis. Si hablamos un poquito de anatomía radiológica de la silla turca, vamos a tener la fosa hipofisaria, clinoides anteriores superpuestas, clinoides posteriores superpuestas, dorsocelar, respaldo, dorsocelar, que sería el respaldo de la silla turca, lámina cuadrilátera del esfenoides, y esta cavidad radiolúcida, el seno esfenoidal, y por último, hacia anterior, superpuesto, el techo de la órbita. Si hablamos un poquito del esfenoides en estándar, vamos a decir que esta línea radiopaca, forma oblicua, va a ser el canto del ala mayor del esfenoides, con el nombre de línea innominada, y el técnico utiliza la línea innominada como referencia para saber si el paciente se rotó o no. La línea innominada tiene que ser simétrica. De la línea innominada hacia externo, en ambos lados tiene que estar simétricos, ¿sí? Bueno, en este caso demostramos que el rayo es angulado porque el peñasco está en el borde inferior de la órbita, y vemos la hendidura esfenoidal. Si lo relacionamos el mentonazo con el esfenoides, vamos a decir que acá tenemos esta curva que tenemos acá, sería el piso del seno esfenoidal, y por encima el rostrum, que sería el pico del esfenoides, ¿sí?, donde se articulan las alitas del vómer. Si tengo que hablar de estructuras del esfenoides en una proyección de Hirsch, vamos a decir que tenemos acá estructuras en forma oblicua, bilateral, las alas mayor del esfenoides. Vamos a tener el seno esfenoidal acá en el medio, vamos a tener acá las pterigoides, ¿sí? Y por último el clivus ahí. El clivus también estaba relacionado porque era la unión del occipital con la lámina cuadrilátera del esfenoides. El hueso esfenoide se relaciona con 7 huesos del cráneo y con 5 huesos de la cara. En una oportunidad yo le dije 3, pero no se olviden que de esos 3, 2 son pares, por eso acá dice 5. Yo le dije 3 huesos de la cara: palatino, malar y vómer. Pero no se olviden que el palatino son 2, los malares son 2, el vómer es 1. Bien, 2, 4, 5. Y con 7 huesos del cráneo: frontal, etmoides, temporales, parietal y el occipital. Y por último, los orificios que están relacionados con el hueso esfenoides. La hendidura esfenoidal superior, recuerden que la hendidura estaba dividida, estaba tapizada, la mitad de la hendidura tapizada por una prolongación del anillo de Zinc, del tendón de Zinc, donde pasaban estructuras, y otras estructuras por fuera del tendón de Zinc, pero por la hendidura. Vamos a tener el agujero óptico, porque recuerden que el agujero óptico está en el ala menor del esfenoides. Vamos a tener el redondo mayor, oval menor
el mayor, perdón, la hendidura, el mayor, oval y menor en el ala mayor del efenoides. Y después vamos a tener el agujero ovidiano en las pterigoides, ¿sí? Y el agujero carotido-clinoideo, que era la fusión de la clinoides anterior y media.